y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña alguien a quien ya habéis podido conocer tanto en nuestros Data Webinars como en el último Datacia Congress. Se trata de Mariano Muñoz, Manager de Data Analytics y Business Intelligence de Acciona. Bienvenido, Mariano. Bienvenido y muchas gracias por recibirme, por estar aquí con vosotros y compartir este podcast. Un placer. Nada, gracias a ti, Mariano. Cuéntanos, así para empezar a conocerte, ¿cuál ha sido el proceso profesional que te ha llevado a ser el responsable de casi todo o todo lo que tiene que ver con datos en Acciona? Porque has estado en varias empresas, ¿verdad? Sí, he estado en varias empresas y he trabajado durante muchos años. Yo empecé, estudié ingeniería informática. Me encantaba la carrera, la verdad que era mi vocación y decidí que era un paso pues para trabajar, ¿no? Para trabajar y ser feliz en este campo. Y sobre lo que es mi desarrollo en las empresas, pues estuve muchos años en consultoría, empecé con este mundo, es lo más habitual, donde estuve 9 años en LCR y con Teledata y donde me empecé a introducir ya en el mundo de los datos, el análisis, visualizaciones, etcétera, todo trabajando pues con muchos clientes del ámbito nacional y viajando, conociendo y desarrollando proyectos muy, muy interesantes, ¿no? En esa etapa también avancé y decidí que tenía que ser un paso interesante ser autónomo, montar mi empresa, ver qué puedes crear, ¿no? Ver cómo puedes hacer las cosas. Y un tiempo, pues la verdad que interesante, donde disfruté muchísimo, aprendí cosas, conocí gente nueva, nuevos proyectos y llega un momento que acabas en una empresa, ¿no? Yo me inicié en Yoigo, no había nada montado, teníamos que montar un departamento desde cero, o sea, no tenían nada, ¿no? Estaba, de hecho, a los pocos meses de hacer despliegue en red. Pues nada, me encargó la misión de ser el responsable de toda la parte de Data Warehouse, analítica, Business Intelligence, etcétera. Y pues estuve un periodo largo, 7 años, pues madurando todo aquello, que ya empezamos a ir de nuevas tecnologías, los Big Data, etcétera. A partir de ahí, pues seguir trabajando y funcionando en nuevas empresas. Como manager, director, tuve un punto también interesante, como CD de una promotora inmobiliaria, donde teníamos que trabajar tanto con datos internos como Open Data, como datos externos, ¿no? Cómo podemos enriquecer todo lo que es el valor del mundo abierto hacia la toma de decisiones de la compañía, ¿no? Sobre todo análisis interesantes como dónde comprar ese suelo, ¿no? Porque muchas veces sabemos que la construcción vale lo que vale, los precios son los que se pueden pagar, pero ahí el factor interesante es el suelo, ¿no? Pues cómo podemos, con toda la información interna y externa, poder decidir cuál es el precio, ¿no? Dónde deberíamos buscar ese suelo y a qué precio, además. Y aparte de ahí, pues ya me fue incorporando otro tipo de industrias distintas, o sea, mucho en el mundo de telecomunicaciones, en banca, en industria, y pues avanzando sobre todo y fomentar ese proceso profesional, yo pienso que de una forma evolutiva, clara y siempre con cargos de responsabilidad, aunque siempre nos toca pues saber cómo se hacen las cosas, cómo se deben hacer y qué es el objetivo que perseguimos. Cuando decimos de casi todo, como comentabas, pues es casi todo, ¿no? Siempre hay cosas que quedan por descubrir, nuevos enfoques de valor del dato, productos, servicios. O sea, se trata siempre de acercarse. Nunca tienes el control completo de todo. Ojalá. Yo creo que esa es la meta a la que nos tenemos que dirigir, pero el enfoque es un camino que se puede conseguir pues madurando este departamento, este tipo de departamentos. Oye, ¿y hay mucha diferencia entre el manejo de los datos en empresas de sectores tan diferentes o al final hay más cosas que unen que separen? Pues sí, la verdad que ahí te puedo decir que hay mucha variedad. Mucha variedad, sobre todo lo que es criticidad según la necesidad estratégica en cada momento. O sea, no son los sectores son bastante diferentes, tienen cosas que son muy comunes, ¿vale? Departamentos comunes como finanzas, marketing, recursos humanos, compras, servicios generales, etcétera. Pero hay otros departamentos que no lo son tanto, están más enfocados en producción, en cómo hacer las cosas, ámbito comercial, distribución online, webs, etcétera.
Mm, Entonces, cambian un poco las posturas del enfoque de cada compañía, aunque tienen aspectos muy similares, funcionan prácticamente igual, con una estructura organizativa muy similar, otros no. mm. A veces a mí me surge, o nos surge la cuestión, ¿y TIC, el departamento TIC, es un departamento común o no común? Bueno, pues ahí depende también cómo esté distribuida la compañía. Si tienen más sectores o más líneas de negocio, pues algunas centralizan y otras pues no centralizan tanto, pero bueno, la convergencia o la idea de que en los últimos años se tiende a centralizar, ¿no? Trabajar como servicios de información, como un servicio dentro de la compañía de forma global. Pero sí, son distintos, por supuesto. Oye, ¿y en Acciona para qué se utilizan los datos? Imagino que para casi todo. No sé si acabamos antes y me dices para qué no se utilizan. Pues también esa es una pregunta interesante. Bueno, como que casi todas las empresas, los datos utilizan, o la base de los datos es para hacer reporting, temas regulatorios, conocimiento, análisis, crear cuadros de mando. Incluso llegamos al mundo ya predictivo, al mundo mucho más técnico, ¿no? O sea, tiene un ámbito de uso generalizado. ¿Para qué no? Pues prácticamente para todo, elevando cada vez más el grado de madurez y cultura empresarial. Hay cosas para que no es lo que está por llegar. O sea, siempre usamos y nos estabilizamos en una cultura del dato homogénea para dar soluciones y a partir de ahí pues siempre pensamos en nuevas formas de acciones. Mm. ¿Y qué importancia tiene la figura del responsable de datos o, en tu caso, el manager de Data Analytics y Business Intelligence en tu empresa? Es decir, ¿reporta directamente con la alta dirección? Porque muchos responsables de datos comentan, sobre todo a raíz de la situación del COVID, que es cuando la alta dirección se ha dado cuenta de que los datos importan y son necesarios y que ahora les tienen más en cuenta. Por supuesto y totalmente de acuerdo con lo que comentas. Cada vez te está tomando mucha más relevancia y foco y definición de lo que es una estructura a nivel corporativo con más empuje y más fuerza para definir lo que es la función. Realmente las compañías no todas tienen declarado un CDO como tal, pero sí apuntan a que esa medida pues, es totalmente necesaria de una forma u otra, en un departamento u otro quizás, ¿no? Bajo ciertas líneas, en los casos, bueno, he trabajado en distintas líneas, ¿no? En líneas reportando a un director financiero, o reportando a un director comercial, Mm. o reportando a un director de operaciones, o un CDO en algunos casos. Pero básicamente yo veo que la forma más global, donde estamos ahora, en la mayoría de las empresas, estamos reportando al área de tecnología, a un CEO. Pero bueno, ya Mm. digo, siempre con salidas, porque al final el CDO o la persona responsable de datos es más negocio o se debe sentir negocio, aunque tenga pues unas bases y una extensión técnica muy interesante. Y cuando llegaste a Acciona, ¿existía ya una cultura del dato o has tenido que empezar a impulsarla? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿La gente está convencida? ¿Se va convenciendo? Pues la gente está semiconvencida, se va convenciendo y se acabará convenciendo totalmente. Cuando Mm, yo llegué en el área corporativa y como tal no había una figura en este ámbito, ¿no? Se creó el departamento desde cero, ¿vale? Lo que sí es cierto que en otras líneas, depende de la complejidad de la empresa, en este caso, pues sí estaba más avanzada, obviamente, porque tocaba, no estaba más cerca de los casos de negocio, con lo cual era mucho más crítica dar avance a esto. La posición se está creando, se está consolidando cada vez más. Es un departamento que apuesta por los objetivos de la compañía y está impulsando tanto de las áreas de tecnología, TIC, innovación, transformación digital, hasta los propios negocios, incorporando analistas de datos, data scientists y otros roles que están apareciendo. Que están apareciendo y no quiere decir que sigan apareciendo, sino que, bueno, aparecerán nuevos y desaparecerán o se transformarán pues, otros ya existentes. mm. ¿Y qué requisitos crees que debe cumplir un buen CDO o responsable de datos? ¿Tiene que ser más diplomático, más técnico? Pues bueno, yo pienso que entre los requisitos y aquí coincidimos porque casualmente participo en un club de CDOs también y tenemos ocasión de mezclar opiniones, plantear problemas, ver cómo solucionamos cosas, debatir sobre ciertos ámbitos. Entonces, pues los requisitos que somos comunes, sobre todo, pues tiene que haber mucha responsabilidad, tiene que haber conocimiento de lo que se está haciendo y si no es alguien que venga del sector tecnológico, pues siempre sea reinventado y se ha adaptado a llevar ese conocimiento, tiene que tener, bajo mi punto de vista, sobre todo visibilidad de lo que es la compañía, conocerla muy bien, conocer el negocio y de qué se trata para poder aplicar todos sus objetivos y sus líneas
sobre la compañía y sobre todo, y yo creo que lo más importante es comunicación. Que haya, porque el enfoque primero, cuando no existe una parte, pues una función de CDO, una función, ya no digo de un CDO, sino de un equipo de CDO, ¿no? Entonces, tienes que saber distribuir esa cultura, esa evangelización y tratar de comunicar lo que hay que hacer, ¿no? Porque al final, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues hay que sentar unas bases, definir un método, objetivos, un plan Mm. y, bueno, pues explotarlo hasta que veamos que se siente cómodo. ¿Acabarse? Nunca se acaba. Para mí es un ciclo de vida continuo. Siempre hay que darle la vuelta a esta figura que puede ser CDO como data o CDO como digital, o sea, que va cambiando, o CAO como Analytics Officer. O sea, al final son ciertos matices de personas que tienen que evolucionar pues en este ámbito. Y como no existe y es difícil y todo el mundo está muy a lo suyo, está haciendo su trabajo departamental muy concreto, pues tenemos que hacer que el encaje sea una colaboración y una ayuda para todos los departamentos con los que va a trabajar. ¿Cómo es el día a día de Mariano Muñoz en Acciona? ¿A qué te dedicas principalmente? Pues mira, el día es diverso, pero si tuviera que decir líneas concretas de un día común, sobre todo es plan una etapa de supervisión de cómo se están haciendo las cosas, ¿vale? ¿Qué queda por hacer y cuáles serían los siguientes pasos? Eso lo definen las reuniones, tanto internas como con proveedores. Por otra parte, impulsar proyectos nuevos que aparecen desde un marco de demanda, se aprueban y hay que empezar a ejecutarlo y sobre todo participación en el desarrollo. El desarrollo que muchas veces es interno, lo que es crear nuevas aplicaciones, y a veces es externo. A veces nos centramos en proveedores que nos ayudan en la labor de que los proyectos se hagan en plazo, en tiempo y en calidad. Mm. ¿Y cuál es el mayor problema al que te has enfrentado en tu carrera profesional a la hora de manejar datos? Porque, por ejemplo, comentabas que en Yoigo empezaste de cero. No sé si ahí dijiste, vaya lío tenemos, a ver cómo lo hacemos y al final, sobre todo, que fueras capaz de resolverlo. Efectivamente. En este tipo de casos, cuando llegas de cero o llegas a veces de -5, ¿no? En otra experiencia, Mm, sí. habían pasado ciertos proveedores por allí, ciertos equipos, no habían consolidado lo que necesitaban, no significa que lo hubieran hecho mal, sino que había que darle un enfoque diferente. Pues no son tanto los problemas que yo veo en este cambio, sino cuando eliges una arquitectura, una solución, un método y demás, pues tienes que ser consensuada con las personas de negocio con las que vas a trabajar, con los sponsors. Si ellos están convencidos, obviamente tienes ya el 50% hecho. Cuando tienes que focalizarte sobre un problema que hayas tenido que superar o haya tenido que superar en la experiencia, pues quizás lo que podría matizar es la presión. La presión que supone tener todo a tiempo y con calidad. Porque cuando estás es para dar un servicio. Entonces, a veces la presión surge porque necesitamos la información concretamente de qué es lo que está pasando ahora, qué pasó ayer, y eso te lo piden para allá, ¿no? Y siempre, a veces entras tarde en la partida del juego, porque es lo que se ve, los datos, los resultados, los reporting al final, pero tienes que hacer esa carrera, ese sprint en el último momento para poder llegar a tiempo y visualizar todo lo que se necesita. Quizá también mencionar encontrar casos de uso adecuados para acercarlos al negocio. A veces no es tan Mm, sencillo buscar ese caso concreto que nosotros nos podemos imaginar que puede ser, pero es el propio negocio el que lo tiene o ya lo ha madurado durante un tiempo porque tiene la necesidad concreta. Y sobre todo, convencer del paso que estamos haciendo y cómo fomentar esa cultura del dato alineada con los procesos de negocio. O sea, es algo que parece muy, muy sencillo, pero que cada departamento, cada persona, cada equipo funciona a velocidades diferentes y hay mm, que ir matizando para qué estamos, qué vamos a hacer. Y muchas veces nosotros cuando llegamos a un proyecto, te incluyes, ya te insertas en el proyecto y tienes que ver la parte de cómo puede ser útil, pero claro, empiezas a pedir, empiezas a decir, pues necesito información sobre esto, quiero que me cuentes todo lo que sabes de lo tuyo, de tal. Y a veces es un paso, que bien, me vas a ayudar, es un paso hacia atrás que piensas, bueno, tenemos que empezar dando, ¿vale? No todo es pedir, sino que es dar, mostrar un cierto prototipo, un cierto piloto de qué se puede hacer. Entonces, con eso se consigue entusiasmar, ilusionar pues, a nuestros nuevos compañeros de departamentos que son con los que vamos a trabajar el día a día. mm.
Ahora, una pregunta que me gusta mucho, sobre todo porque a la primera persona que le escuché hacerse a sí mismo esa pregunta fue a Daniel Martínez Batanero, es que una de las responsabilidades de un CDO es gobernar el dato. ¿Ese gobierno del dato debe ser una dictadura o debe ser una democracia? Pues es una pregunta típica, ¿no? Y supongo que las respuestas de cada persona pues pueden ser diferentes, pero pensamos también que todos vamos a la misma orientación, porque queremos compartir, ¿vale? Bajo mi humilde punto de vista, es una democracia, ¿vale? Pero una democracia con método, una democracia que no sea libre, que esté controlado, que haya un orden, y cuando digo control y que haya un orden, pues que el enfoque, nos enfoquemos en definir el acceso y el uso que vamos a dar a esa información. Y cuando tengamos unos resultados, pues tenemos que saber justificarlos, ponerlos en claro y a veces dar el matiz. Y es un ciclo que se retroalimenta, o sea, nunca acaba. Siempre aparecen nuevas personas con quien democratizar este dato a distintos niveles, o más operativos o más estratégicos, pero nunca en ningún caso lo consideraría como una dictadura, como que esto es mío, porque nada es mío. Los datos, la información, los sistemas, las aplicaciones, todo es de la compañía. Entonces hay que democratizar en la medida justa, necesaria, pero siempre que aporte ese valor que estamos buscando. No es todo para todos, hay una parte con la que se pueda manejar de forma más amplia, pero hay otras partes mucho más estratégicas, mucho más delicadas, que tenemos que saber democratizar y saber cómo las podemos utilizar. En este campo, también me parece interesante ahí comentar que buscamos ramificar tanto no solamente la figura, sino como los perfiles en distintos departamentos que pueden trabajar o a un nivel más científico, o a un nivel más técnico, o a un nivel más de analista, pero sí que haya el enfoque y esa línea y esa conexión entre los distintos departamentos con el núcleo central de gobierno para que entre todos busquemos las mejores cualidades, ¿vale? Ellos conocen más la parte de negocio, pero nos van a entender mejor. Lo que es la comunicación es que tengamos que hablar el mismo lenguaje, ¿no? A veces un poquito más técnico o más de negocio, pero esa comunicación y cohesión entre departamentos hace que este tipo de proyectos sea un éxito. ¿Y cuáles son los proyectos a medio o largo plazo de Acciona para el aprovechamiento de la multitud de datos que obtiene? Bueno, pues la verdad que los proyectos son muchos, ¿no? Y sobre todo proyectos, ideas y mucha ilusión. O sea, desde un gobierno del dato consolidado con todos los negocios y que todo pues lleve una medición de calidad adecuada, una gestión, un control y una metodología como base, ¿vale? Crear proyectos que cada vez nos cueste menos desplegar, que cada vez entendamos mucho mejor la calidad de información que tengamos, ¿vale? Con las arquitecturas adecuadas, que no son siempre estáticas, el mundo está cambiando también a este nivel, ¿vale? Y que sirva de soporte a los negocios y sobre todo de valor. O sea, valor significa que alguien dice, esto no lo tenía, ahora lo tengo e incluso piense que lo puede mejorar. Mm. Ya llevamos más de un año con el nuevo reglamento de protección de datos. ¿Cómo os ha afectado a vosotros? Pues mira, a nosotros se implantó, se tomaron medidas a tiempo, fue superado, fue positivo. Yo pienso que es algo que faltaba y legalizar este departamento, ¿no? Se aprobó la figura de un DPO, de protección de datos, ¿de acuerdo? Y esta persona o esta figura, muy coordinada con los departamentos técnicos y seguridad y datos y de todo tipo, ¿no? Pues lo que hace es establecer las reglas y accesos sobre los datos sensibles y regula su uso, con lo cual es una capa dentro del marco legal que todas las compañías pues deben poseer, ¿no? Deben establecer. Y yo creo que este reglamento lo que trataba era de eso, de consolidar que esto se hiciera, y se hiciera bien y que lo hiciéramos todos iguales, incluso un marco, ya no digo español, sino europeo, más amplio. Y ya para terminar, ¿a quién te gustaría escuchar en este territorio Big Data próximamente? Proponnos uno o dos nombres, intentamos que acepten participar. Pues mira, son tantos y no sé si incluso habrán pasado por ahí, porque habéis hecho entrevistas con muchas personas y muy, muy interesantes. Pues mira, si te tuviera que decir algunos nombres de personas con las que tengo en mente y he colaborado últimamente en el Club CDO, donde también participo de forma activa, pues mira, había pensado en Ramón Morote es CDO de Naturgy,
Sí. Una persona con mucha experiencia que cuando hablas pues siempre tiene un criterio, ha pasado por las cosas y te puede dar su opinión, con lo cual siempre es de agradecer, ¿no? Siempre ha abierto todo este tipo de cosas. También te podría mencionar a Daniel Escuder. Daniel Escuder está trabajando como CDO en el grupo Hoteles Palladium, también con mucha experiencia, y además coincidimos hace unos días en el Datacia Congress, sí. Justo, estaba allí, lo estuvimos escuchando, y siempre pues son personas que tienen la capacidad y la ambición de aprender y demostrar cómo están haciendo su trabajo día a día. Con lo cual, aquí no hablamos de temas tanto estratégicos, sino temas de colegas, ¿no? Temas que podemos compartir, que podemos estar de acuerdo en la mayoría de los casos y siempre, por supuesto, aprender. Y tengo otra persona también con la que he coincidido en varios eventos, que me parece interesante el discurso y la opinión con sencillez con la que hemos hablado, que es Javier Márquez, que es CDO de Generali, de seguros. Con lo cual, pues un poco distintos sectores y ámbitos que son interesantes. Bueno, me dejo en el tintero, se me ocurren más personas también, pero ya sabes, hay que poner un fin. Si decimos una lista, pero bueno, a mí son personas, ya digo, referentes en este sector, en este ámbito, compartimos muchas cosas, ideas y, bueno, opiniones, y llegamos a un trato estupendo, genial. Muy bien, pues les buscaremos e intentaremos que participen. Y te voy a hacer una más. El Club del CDO. Cuéntanos en qué consiste, qué hacéis allí. Bueno, pues mira, el Club de CDO somos un equipo todos iguales, donde nos sentamos, planteamos o se plantea temas que podemos decidir de qué podemos hablar en esta ocasión, ¿vale? Siempre enfocadas en ámbitos de gobierno, del dato, analítica, uso, qué nos va mejor y qué nos va peor, cómo proponer. Entonces, tratamos de crear pues una introducción de presentaciones. A veces presentamos uno o creamos unas mesas. A veces también nos apoyamos de unos colaboradores sponsors que trabajan con nosotros en este ciclo, ¿vale? Y la idea sobre todo es el diálogo. El diálogo, crear un grupo de debate interno, tomar medidas, crear también todo lo que es documentación y contenido. O sea, que siempre enriquece. Siempre es agradable pues escuchar a personas que trabajan en posiciones similares. Y vamos, es un debate totalmente, acabamos con una celebración, acabamos con tomando algo y vamos, siempre aprendes algo y acabas el día de una forma limpia, relajada y te sientes cómodo. Es un espacio de sentirse cómodo, de compartir, y eso que va creciendo cada vez más. Creo que ya andamos por 80 y bueno, la verdad que las personas que participan pues van siempre con mucha ilusión y cada vez pues hay más participación. Doy fe porque yo he asistido en muchas ocasiones, sobre todo cuando era presencial, a ver si pronto vuelven a ser presenciales las actividades tanto del Club del CDO como el resto de eventos, y la verdad que es un lujo poder escucharos porque es que no os guardáis nada. Si tenéis un problema lo resolvéis entre todos y os ayudáis para mejorar vuestras empresas y vuestra gestión de los datos. Y eso es complicado de ver. No hay envidias, no hay ocultaciones, es todo muy limpio. Totalmente de acuerdo, y sobre todo que haya colaboración, ánimo, entusiasmo y, bueno, seguir creciendo, ¿no? Por supuesto que sí. Pues nada, Mariano, muchas gracias por habernos acompañado en este Territorio Big Data. Por supuesto, pues un placer, un fuerte abrazo y encantado de haber formado parte de este evento. Me ha encantado. Y a vosotros, gracias por escucharnos y seguirnos y cada día. Además, nos podéis seguir viendo cada día en nuestra newsletter y en nuestra web en bigdatamagazine.es. Datos, datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine.